Pero quizás hay gente que vienen de otras iglesias y se nos acercan y nos preguntan: y bueno, ¿por qué lo hacen? ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es el plan de todo esto? Y es una pregunta válida. De hecho, este equipo lleva preparándose desde el día de ayer, durante toda la semana, preparando canciones. Hoy, si tú vienes por primera vez, esta es la última reunión de 9 que hemos tenido en el día de hoy. Y ha sido toda una locura lo que hemos vivido hoy, una locura fascinante. Y quizás se pregunte: ¿pero de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Y podemos preguntarnos nosotros mismos: ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál es el objetivo del por qué estamos aquí? ¿Cuál es el plan de hecho de la vida? Y me encanta que no tenemos que ir tan lejos para encontrar una respuesta. De hecho, Jesús mismo nos habla en su palabra de qué se trata de esto, por qué lo hacemos, porque como pastor esta es la 5ª reunión en la que estoy predicando y me duele la garganta. Quisiera estar quizás jugando con mi hijo que está allá anotando en su agenda en primera fila, pero ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Y la razón es que he entendido lo que les voy a predicar, y eso me ha llenado de esta pasión que tengo hoy. Pero no lo voy a decir conforme a mis palabras, sino lo voy a decir conforme a las palabras de Jesús. ¿De qué se trata esto? Jesús nos lo responde en el Evangelio según San Juan capítulo 17 versículo 3. Según San Juan capítulo 17 versículo 3, Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, a quien tú has enviado. Me encanta porque Jesús mismo nos está mostrando de qué se trata esto. Quiero que entiendas que el Evangelio tiene que ver con la vida eterna. Tiene que ver con que conozcamos a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Dios envió. El plan de Dios es conocer a Jesús, que su nombre sea glorificado. Por eso mientras adoramos podemos sentir la presencia de Dios, porque cuando hacemos lo que hemos sido diseñados a hacer, comenzamos a sentir que su presencia llena nuestras vidas. Sí. El plan de Dios es conocer a Jesús, que su nombre sea glorificado. Es urgente que podamos entender el Evangelio. Debemos entender cuál es la razón por la cual Jesús vino. Y la razón de no entender, el problema de no conocer lo que dice la palabra acerca de Él, es que se han levantado muchas filosofías, muchas corrientes raras en cuanto a Jesús. De hecho, en Latinoamérica hay una corriente subversiva que salió de unos religiosos que decían que Jesús venía a establecer un reino social, y Jesús venía simplemente a pelear, pero que el imperio romano se levantó y lo crucificó, y hablan un poco de eso, como de la muerte de Jesús, como un fracaso para Él. ¿Será que eso es un fracaso para Él? ¿Será que Jesús vino para ser un político, un líder social? Vamos a verlo a través de la palabra. ¿Están listos? El Evangelio según San Juan capítulo 18 versículo 37. Esta reunión me encanta. Evangelio según San Juan capítulo 18 versículo 37. Jesús está siendo juzgado para ser crucificado, y versículo 37, Pilato le dijo: entonces, ¿eres un rey? Entonces, ¿eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús, pero en realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Me encanta este pasaje porque Jesús está antecediéndose a todas esas corrientes que lo han mostrado simplemente como un líder social, como un líder que busca algún tipo de protagonismo político en su pueblo. Y Pilato le dice: entonces eres un rey. Te voy a dar contexto. Un rey en ese tiempo es el que gobierna. Para nosotros en la actualidad las monarquías no tienen tanto significado, quedan 2 o 3 en todo el mundo, pero en su época el rey era el líder político, el que marcaba la diferencia, el que decidía, el que guiaba el destino. Pero
Le pregunta, ¿eres un rey? ¿Eres un líder político? ¿A eso has venido? Jesús le dice, no, tú eres el que está diciendo eso. Pero yo para esto nací. Y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Entonces Jesús vino. Entonces el evangelio trata de alguien que viene a mostrarnos el camino al Padre. El evangelio entonces tiene que ver con alguien que vino a perdonar nuestros pecados y entender que el evangelio también tiene que ver con esto. Nuestros pecados nos han condenado al infierno y Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es aquel que toma nuestro lugar en la cruz del Calvario, aún sin merecerlo. Él pagó el precio por nuestra paz. El castigo de nuestra paz fue puesto sobre Él. Alguien puede decir amén a eso. Esa es la razón. Esa es la razón. Esa es la razón por la cual predicamos. Ezequiel capítulo 18 versículo 20. ¿Por qué Jesús murió? Puede preguntarse a alguien. Te voy a dar información hoy, información bíblica hoy. Pero me encanta que la palabra no solamente informa. Hay libros que informan, pero la palabra de Dios no solamente tiene información, sino la palabra de Dios informa y transforma. Ezequiel 18:20. ¿Por qué murió Jesús? La palabra dice que las personas que pecan es la persona que morirá. El libro de Levíticos dice, pero el alma que pecare, esta morirá. Romanos capítulo 3 versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la verdad es que todos hemos pecado. No hay nadie que se salve no hay nadie que pueda decir, yo he sido justo, no soy tan malo como este que tiene pelo largo, no soy tan malo que este que tal persona que tiene tal pinta, no soy tan malo como ese que lo he visto fracasar en su matrimonio. No, todos hemos pecado. Y el pecado nos condenó. Pero lo increíble del evangelio es que aunque estamos destituidos de la gloria de Dios y hemos sido condenados por nuestros pecados y estamos dirigiendo nuestra eternidad hacia el infierno, el asunto glorioso es que Cristo tomó mi lugar en la cruz porque me ama. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él te ama tanto que Él no esperó a que tú te arrepintieras. Él te amó tanto que aún sin que tú te arrepientas, Él preparó una oportunidad de salvación para tu vida, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, lastimosamente como iglesia, esto es una autocrítica. Como cristiano muchas veces podemos olvidar esto. Por eso en las cartas de Jesús a la iglesia en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 17, dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta, está hablando Jesús, no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, estás ciego y estás desnudo. Oh, esto parece un poco la canción de Paquita, la del barrio, ¿no? Crees que lo tienes todo porque estás acostumbrado a tu forma de vivir y a veces podemos alimentarnos mal. Yo amo las hamburguesas. De hecho, al final del servicio voy a salir a comprarme una. Y esta semana he trabajado duro, me la merezco. Pero si como hamburguesas los 7 días, voy a destruirme. O sea, puedo hacer que mi cuerpo se acostumbre a algo que mucho es malo. Y a veces vivimos así, vivimos contaminando nuestro corazón. Y quizás estoy bien, me siento bien, pero viene la palabra y dices, tengo todo lo que quiero. Estás cómodo ahí en tu punto, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, pobre, ciego, y estás desnudo. Y
Hay personas que creen que por venir a la iglesia están vestidas, pero carecen de propósito, carecen de Dios, carecen de la eternidad. Por eso Jesús les dice: estás desnudo, estás pobre, crees que no necesitas nada, pero no es así. Vuelva a mí. Si vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Y tenemos como cristianos que entender esto. Estamos desnudos y pobres cuando nos apartamos del propósito de Dios y de la salvación. A veces vivimos con una naturalidad frente a este tipo de cosas y es una tragedia realmente, porque hemos sido llamados a más. Hemos sido llamados a la salvación. Dios nos está llamando, reunión de 6:30. Dios nos está llamando a más, a la salvación. Por eso dice su palabra en Romanos capítulo 13 versículo 12. Dice: la noche ya casi llega a su fin. La noche ya casi llega a su fin. Pablo, casi 2000 años atrás, está viendo la oscuridad en la que hoy vive el ser humano, en la que nos encontramos, y está hablando de manera profética hacia nuestros días, y dice: la noche ya casi llega a su fin. La maldad en el corazón del ser humano ha tocado los límites más altos. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de una vida recta. Ahora tenemos que recordar esto y vivirlo. El propósito de Jesús, esto consiste, el evangelio tiene que ver primero, en primer lugar, en que alguien pagó el precio por nuestros pecados. Alguien pagó el precio, alguien tomó nuestro lugar para que nosotros en algún punto, cuando estemos en la eternidad, podamos estar en presencia del Padre. Y el Padre no va a ver mis errores, porque yo como humano fallé un montón de veces, sino como puse mi fe en Jesús, el Padre no va a ver mis fallas o mis fracasos, sino el Padre va a mirar a Jesús delante de mí. Y por Jesús voy a ser justificado. Ahora Lucas capítulo 23 versículo 43. ¿Están conmigo todavía, sí o no? Lucas 23 versículo 43 habla de la realidad del ser humano ante la muerte. Este pasaje es impresionante. Dos cosas el ser humano normalmente está haciendo. Dos cosas el ser humano siempre responde ante la muerte. Hay dos formas, dos maneras como el ser humano revela su corazón. Este momento en Lucas 23, 43, Jesús está crucificado en la cruz. A un lado está un ladrón malo y al otro lado también hay otro ladrón malo. Hay muchos creen que hay un ladrón bueno y un ladrón malo. No, los dos ladrones son malos, pero los dos cometieron algo, están pagando sus consecuencias. Pero uno, aún en la muerte, es una forma como el ser humano actúa. Aún en la muerte, mira a Jesús y le dice: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, bájate y sálvate a ti mismo. Aún en la muerte. Pero el otro, aún en medio de su aflicción y de su agonía, mira a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sé que eres inocente, sé que eres justo, sé que naciste para morir en la cruz. Y Jesús le dice, Lucas 23, 43, Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La razón por la cual Jesús nació fue para morir en la cruz. Él vino a pagar nuestro pecado, el precio de nuestro pecado. Jesús vino para abrir camino al cielo. Hay un paraíso que Él ha preparado para nosotros, para aquellos que creemos en Él. Hay un paraíso. ¿Alguien escucharon eso? Sí, escucharon eso. Hay un paraíso. El precio es la sangre de Jesús. La puerta de entrada a poner nuestra fe en Él. Confío en Él. Pero la segunda razón por la que Jesús vino, ¿están listos?
Acá se va a poner un poquito grueso el mensaje. No sé si están listos a esta reunión. La segunda razón por la cual Jesús vino fue para salvarnos del infierno y la condenación. Y yo sé que hoy día no es popular predicar del infierno. De hecho, a veces intentamos omitirlo para que el mensaje no asuste pero es un error. No, es un error, porque no predicar del infierno en cierto modo es no predicar del evangelio. No porque se omite una parte significa que se está predicando el evangelio completo. Tenemos esta responsabilidad como creyentes. Yo tengo esa responsabilidad como pastor. Sabes, siempre que predico, aunque he predicado hoy 5 veces, sabes, normalmente predico todos los domingos 5 veces, aunque intento variar en reuniones para que la reunión donde no me vio la semana pasada poder predicar en esa. O sea, yo predico en un domingo lo que la mayoría de los pastores predican en un mes. Y sabes, tengo siempre que me paro y tomo el micrófono, tengo una responsabilidad enorme, porque yo daré cuenta delante de Dios si no les hablo la verdad. Por eso hoy les estoy hablando la verdad. Y es que Jesús vino para librarnos del infierno. El infierno es una realidad, aunque quizás hoy no sea tan popular. Quizás no nos guste tanto porque nos expone, ¿no? A veces es mejor omitir la parte del infierno para seguir viviendo como nos gusta. Es mejor omitir la parte del infierno para no tener que ser confrontados con nuestras acciones incorrectas. Pero si lo hacemos de esta manera, es tan irreal y tan ilógico como alguien que se para en una autopista y dice la tractomula no existe. Las tractomulas no existen. Y aunque venga una tractomula 80 kilómetros con 80 toneladas de peso, aunque cierres tus ojos y te intentes convencer a ti mismo de que la tractomula no existe, tarde o temprano vendrá y te llegará y te golpeará y probablemente te destroce. De la misma manera es el infierno. Aunque intentemos o no queramos, es una realidad. Entonces, de la misma manera como yo siempre que me paro a predicar tengo temor delante de Dios, el asunto es que si Dios puso esta palabra en mi corazón, los que deberían tener temor son ustedes. Ya voy a terminar, ¿están listos? Voy a rematar. Ahora, Jesús habla del infierno, y si Jesús, siendo Dios, lo menciona, nosotros no podemos quitarlo de la Biblia. Mateo, el Evangelio según Mateo capítulo 5 versículo 29. El Evangelio según Mateo capítulo 5 versículo 29. Jesús lo habla hace 2000 años. Una vez algún chico se me acercó y me dijo: pastor, es que eso del infierno que aparece en la Biblia, eso lo agarraron fue de la Divina Comedia de Dante. Y yo dije: uy, qué chico tan descarado. ¿Cómo vas a decir que lo sacó la Biblia de la Divina Comedia de Dante si la Divina Comedia se escribió en el año 1304? Jesús está hablando 1300 años antes. Ahora, no solamente 1300 años antes, eso está en el libro de Job. Querido amigo, el libro de Job tiene más de 5000 años. ¿Me siguen hasta acá? Ahora Jesús lo está hablando hace 2000 años. Mateo capítulo 5 versículo 29. Y dice: por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Fuerte, ¿no? Marcos, Evangelio según San Marcos capítulo 9 versículo 43 dice: si tu mano te hace pecar, córtatela. O sea, es demasiado dramático y fuerte. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. El Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículo 5 dice: les diré a quién temer. Está hablando Jesús. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. ¡Claro! Él es a quien deben temer.
todas las versiones de la Biblia está la palabra infierno. Jesús sí habló acerca del infierno porque es una realidad, y el evangelio, cuando se predica omitiendo eso, no es el verdadero evangelio. El evangelio tiene cruz y salvación, pero también tiene condenación y infierno. Iglesia, escúchame, termino con esto. El infierno es una realidad, pero el infierno no fue creado para nosotros. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios, los que se rebelaron contra Dios. Por eso Jesús vino. Y cuando entiendes eso, comienza la obra redentora a ser tan grande. Ya entiendo por qué Jesús murió. Alguien me preguntó, pero ¿qué clase de amor es esa, morir por otro? ¿Qué clase de padre que ama envía a su hijo a morir por gente que ni siquiera le va a pedir perdón? Y es que no entendemos hasta que comprendemos la realidad de la eternidad. El asunto de nuestra eternidad es tan delicado que el Hijo de Dios se tuvo que encarnar, hacer hombre y morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Es ahí donde la obra redentora en nuestro corazón es una explosión de gratitud, de adoración, porque alguien pagó el precio, alguien tomó mi lugar. ¿Cuántos me dicen amén? Alguien tomó mi lugar. Alguien tomó nuestro lugar en la cruz. Alguien pagó el precio por mis pecados. Por eso lo hacemos. Por eso predicamos. Por eso nos esforzamos. Por eso hay personas desde las 5 de la mañana aquí, listos para servir. Un montón de gentes, algunos tiempo completo, otros sacrifican de su tiempo, pero la razón es porque hemos entendido tarde o temprano, ¿sabes? Si yo no te predico la verdad, yo soy responsable por tu eternidad. No sé en cuántos, 5, 10, 15, 20 años. Espero que Dios te dé una larga vida, una buena vida, pero el asunto es que tarde o temprano vas a tener que estar en presencia de Dios. Y ahora yo ya no soy responsable, porque ahora conocen la verdad. Y cada uno de ustedes tiene que escoger. Tiene que escoger si deciden vivir a su manera o alinean su vida con la palabra de Dios. Con un Dios bueno no tienes que entender todo. De hecho, yo no entiendo todo. Hay preguntas que son para la eternidad y ya las he aceptado. Hay cosas que no voy a tener respuesta aquí, pero sí me aferro a lo que entiendo. Me aferro a su amor. Me aferro a su gracia. Me aferro a su bondad. Me aferro a su justicia. Me aferro a su misericordia. Y hoy juntos podemos acercarnos confiadamente. Hebreos dice: entren confiadamente delante de la presencia de Dios. Dios no está mirando tu físico, Dios está mirando tu corazón. Dios no está mirando tu apariencia, Dios está mirando la disposición de tu corazón. Puedes ponerte en pie y levantar tus manos y decirle: Señor, aquí estamos. Estamos reconociendo que te necesitamos. Hemos fallado. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Cambia nuestra manera de vivir.